continuar, les quería comentar que dentro del total de los aportes que tiene el sector agropecuario de gases de efecto invernadero, cerca del 40% a nivel país son emitidos por el sector ganadero. Por este impacto y también por la presión que están haciendo los consumidores sobre este rubro, se están volcando las miradas hacia aquellas prácticas más sustentables que ayudan a conservar el medio ambiente, pero que también conversen con mayores producciones y con altas rentabilidades. Para hablar de esto, hoy nos acompaña el señor Pablo Borrelli, quien es reconocido como uno de los padres de la ganadería regenerativa. Él ha trabajado para derribar este antiguo mito de que no es posible tener altos rendimientos y a la vez cuidar el medio ambiente. Y también ha trabajado para posicionar a la ganadería regenerativa como una herramienta que tiene la humanidad para enfrentar el cambio climático. Por favor, demos la bienvenida a Pablo Borrelli. Buenos días, muchísimas gracias, Copeval, por la invitación de poder eh, contarles algunas de las cosas que estamos haciendo y también muchas gracias por el honor de compartir este webinar con una eminencia como Ratan Lal. Realmente es una persona que ha hecho enormes contribuciones, así que realmente me siento honrado de estar en la misma sesión. Vamos a- a comenzar la charla eh, y no sé si ya se ve ahí. Eh, Vamos a hablar de ganadería regenerativa, pero digamos, me cuesta bastante ponernos a hablar de ganadería regenerativa como si fuera simplemente una forma más de ganadería y no tener clarísimo cuál es el contexto en el cual estamos teniendo esta conversación. Creo que mi charla, yo no tuve ningún intercambio con el doctor Lal, va a tener muchos puntos en común, aunque tal vez yo le voy a poner un poquito de sensación de urgencia, de vamos a mirar un poco el tiempo. Eh, y, digamos, creo que estamos en una nave, estamos en un Titanic que va raudamente hacia un iceberg. Y debo decir que la mayoría de los tripulantes prefieren no pensar en eso. Y algunos bailan en la cubierta mientras toca la orquesta. Y esta es la sensación, y permítanme que sea absolutamente personal en esto, de que estamos en esa situación. Ahora veamos un poquito de facts, digamos, de hechos, digamos, porque dice, este hombre vino a oficiar de Cassandra, de pronosticador de catástrofes. Bueno, veamos qué está pasando. En este momento hay 427 partes por millón. Todos estos son datos de la NASA. Ahí tienen el link, una institución oficial. El dióxido de carbono en la atmósfera se mide con sensores que están en varios lugares, pero el principal está en Mauna Loa. Alguna gente dice, no, pero estos son ciclos normales. Bueno, aquí tienen los últimos 800.000 años de concentración de dióxido de carbono, medido a través de eh, el aire almacenado en el hielo. eh, y acá pueden tener muy claro que nunca en los últimos 800.000 años tuvimos más de 300 partes por millón de dióxido de carbono. Así que alguna de las excusas más típicas para no pensar es decir, estos son ciclos. Bueno, miren los ciclos, qué aspecto tienen. Los picos son de 300 partes por millón y fíjense que hoy estamos en 427. Esto no es un ciclo, esto es un proceso de acumulación de gases de efecto invernadero que también incluye otros gases. Ya la temperatura global aumentó casi 1,2 grados, también son datos oficiales. Hemos duplicado la concentración de metano de la atmósfera en los últimos 200 años.
saben que los casquetes polares se están derritiendo muy rápidamente, la Antártida y el Ártico más rápido, y ya aumentó 10 centímetros el nivel del mar. Así que, digamos, estos son datos. Y probablemente ustedes lo sepan, pero no quiero entrar al tema del que voy a hablar sin que estemos mirando esto. ¿A qué distancia del iceberg estamos? Bueno, el incremento anual de dióxido de carbono son 2 partes por millón, 2,2 por año. O sea que nos faltan 27, 26 partes por millón, o nos faltan solo 10 años para llegar a 450 partes por millón, lo cual, según los expertos, significa que la temperatura aumentará 2 grados en todo el planeta. Esto estamos hablando de 2035. O sea, el cambio climático ya está y ya lo estamos sufriendo, pero en 2035, lo que estamos sufriendo hoy con un aumento de temperatura solamente de 1,2 grados, en 2035 estaremos en lo que los científicos llaman un punto de disrupción en el tema del cambio climático. Y para los que todos hemos pasado por la crisis global del COVID, yo les quiero traer este recuerdo, digamos, todas las cosas que pasaron por una pandemia. Bueno, la diferencia con la pandemia las dos grandes diferencias son dos. Primero, que esto lo podemos anticipar. Lo segundo es que los efectos son duraderos y que no se van a ir con ninguna vacuna. Así que, ¿cómo es el iceberg este? Bueno, tenemos por un lado aumento del nivel del mar. Ya hay ciudades en donde la frecuencia de intrusiones marinas ya las han vuelto inhabitables. Se están despoblando islas del sudeste asiático. Tenemos un aumento de la intensidad y la duración de las sequías. Y tenemos el aumento de la frecuencia de eventos de calor extremo, las olas de calor. Esto, por un lado, lleva al colapso del sistema alimentario, especialmente en aquellos países donde ya es precario. O sea, básicamente estamos hablando de África, de algunas partes de Asia, en donde el sistema alimentario ya es precario. Con la ayuda del cambio climático hablamos de colapso. Y también tenemos una alteración grave del funcionamiento de los ecosistemas en general, los ecosistemas marinos y terrestres. Esto, digamos, a su vez lleva a migraciones masivas, sobre todo de los países subdesarrollados a los desarrollados. Esto ya está pasando. Millones de personas queriendo salir de donde están viviendo, ya sea porque no tienen comida o porque se inundan o porque ya su economía no permite más, con lo cual toda esa presión migratoria genera enorme violencia en los países que son el destino de estos movimientos. Y esto nos lleva a que es muy posible que haya una revisión profunda de la economía y del estilo de vida que hoy tenemos, que se sigue basando en energía fósil. Digamos, y probablemente, ya que la agricultura genera el 24% de las emisiones globales, no hay que ser ningún adivino para pensar que en 2035, así como en la pandemia se prohibió el turismo y los vuelos y todo el mundo se quedó en su casa, ¿cómo será la revisión y regulación del sistema de producción de alimentos y fibras cuando ya no podamos procrastinar más, cuando no podamos patear esto para adelante? ¿Qué clase de regulaciones y qué medidas se van a tomar con respecto a lo que es nuestra actividad principal? Así que a mí me gustaría preguntarme cuál es la perspectiva. Esta gráfica aquí es la huella de carbono de distintas proteínas de consumo humano. Y acá tienen la carne convencional, la carne de vaca convencional, es posiblemente la proteína humana con mayor huella de carbono.
33 kilos de dióxido emitido por cada kilo de carne. Eso es 3 veces más que los monogástricos, como el cerdo y el pollo, y es 8 veces más que las hamburguesas de soja, y es 15 veces más que el grano de soja puro. En este escenario, yo creo que la probabilidad de que haya regulaciones es muy alta. De hecho, hoy ya gente con mucho peso, con mucha influencia, está diciendo que el futuro del planeta depende erróneamente de comer menos carne. Y tenemos hasta gente como Bill Gates proponiendo cosas como carne sintética en los países desarrollados. Sin embargo, si vamos a la huella de carbono de la ganadería regenerativa, podemos producir carnes con huella de carbono negativa. Cuando hacemos el balance, si yo secuestro más carbono que lo que emiten los animales, como se muestra aquí, esto es lo que emiten, pero esto es lo que secuestro con el manejo, puedo terminar con un balance neto de carne con huella de carbono negativa. Esto es, por cada kilo de esta carne se secuestraron casi 4 toneladas de dióxido de carbono. Imaginemos el momento de 2035 y pensemos en qué lugar nos gustaría estar, si nos gustaría estar en la carne con peor huella de carbono o en la carne que es parte de la solución. Me voy a apoyar en lo que dijo Ratan Lal, cómo hacemos para convertirnos en parte de la solución. Así que hay muchas formas de ganadería, pero la ganadería de la que queremos hablar hoy y que secuestra carbono es la ganadería regenerativa, que es un negocio ganadero que aumenta la renta y la resiliencia a partir del aumento del capital biológico y social. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, o sea, la renta surge como consecuencia de haber aumentado el capital biológico y el capital social. Aclaremos un poco esto. ¿De qué estamos hablando con capital biológico? Bueno, estamos hablando de tener el suelo bien cubierto con muchísimas especies, con una alta tasa de infiltración, con una alta captación de energía solar y con un aumento del stock de carbono y la biología del suelo. Así que eso hablamos por capital biológico, y capital social tiene que ver con la forma de ver el negocio, con la forma de ver la conexión entre las partes, la forma en que tomamos decisiones, si tomamos decisiones holísticas o tomamos decisiones lineales, con el propósito y la motivación de las personas que están en el campo, con qué conocimientos y destrezas manejan sus recursos, cuál es su nivel de compromiso y organización, y finalmente, qué está pasando con los jóvenes. ¿Los jóvenes se van a la ciudad o vuelven al campo? Así que esta frase de ¿qué es la ganadería regenerativa? Bueno, significa que en cada ciclo productivo, en cada año, obtuvimos rentabilidad, pero a su vez nos quedó el recurso ambiental con mejores condiciones y las personas, el equipo, con mejores condiciones para hacerlo en el ciclo que viene. Y esto contrasta fuertemente, si lo piensan, con generar renta a costa de capital biológico o a costa de personas. Dentro de esto, la ganadería regenerativa usa bajo a nulo nivel de insumos, o sea, insumos sintéticos, y es una forma de biomímica, digamos, de imitación de la naturaleza. La naturaleza tiene en la corteza terrestre 450 millones de años de evolución y tiene soluciones que son fantásticas, que nosotros en nuestra ambición de dominar la Tierra hemos ignorado. Y bueno, muchos de los problemas que tenemos suceden porque contrariamos la naturaleza en lugar de tratar de entenderla y humildemente copiarla. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imitar a la naturaleza? Bueno, básicamente algunas cosas que ya acaba de hablar el doctor
el doctor Lal, bueno, el suelo cubierto todo el tiempo. En general la naturaleza tiende a la perennidad, a especies perennes, alta diversidad, o sea, la biodiversidad de especies y de grupos funcionales como objetivo de manejo, contrario a la simplificación de las comunidades. Digamos, vamos a buscar por diseño la biodiversidad. Después tiene que ver con el suelo, acabamos de escuchar una hermosa charla sobre eso. El suelo tiene que estar vivo, básicamente, tiene que ser poroso como una esponja, tiene que tener una alta proporción de hongos y tiene que recibir el agua que le cae y retenerla por mucho tiempo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, con mínimo disturbio, es decir, evitar la labranza, evitar los fertilizantes sintéticos, evitar los herbicidas que afectan a la biota del suelo y evitar el mal manejo del pastoreo. Y la otra imitación de la naturaleza tiene que ver con los árboles. Digamos, los árboles son un grupo funcional que tiene varias funciones que son vitales en los lugares donde los bosques son el clímax, digamos, la vegetación natural. Bueno, tratar de mantener los árboles en el paisaje, y en los lugares donde ya los perdimos o no existieron, tratar de incorporar árboles al paisaje, con lo cual estamos hablando en general de sistemas silvopastoriles. Digamos, esto no es obligatorio, pero nosotros vemos cada vez con más fuerza que hay una enorme potencia en esta idea de combinar árboles con praderas para hacer una ganadería de manejo de bosque con ganadería. Esto es muy fuerte. Y finalmente, la imitación de la naturaleza incluye hacer funcionar la bomba de carbono. Digamos, los pastizales funcionan como bombas de carbono, como esta bomba que probablemente ustedes hayan visto en el campo, son bastante comunes. Es una bomba que tiene dos fases. Hay una fase en donde está cargando el émbolo, no sale nada de agua por el caño, pero cuando pasa a la fase siguiente, escupe agua, digamos, por el caño. Bueno, si se pueden imaginar esta bomba, pueden imaginar cómo funciona la bomba de carbono en la naturaleza. Es una bomba bifásica, tiene esa fase de carga de biomasa, que depende obviamente del clima, del lugar, del tipo de especies. Mientras se está acumulando biomasa arriba, está acumulando biomasa en el suelo. Por lo tanto, la cantidad de biomasa y la profundidad de la biomasa en el suelo depende de lo que está pasando arriba. Y esta fase de carga termina en algún límite que tienen las plantas genéticamente o las comunidades genéticamente. En cada lugar, ese máximo en donde ya no va a haber más crecimiento se puede determinar bastante fácil. Entonces, si ya se cargó, lo que necesita esta bomba es descargar, y la fase de descarga está asociada fundamentalmente en la naturaleza al pastoreo. O sea, la máquina para descargar la bomba son los animales, son los herbívoros. Así que en la fase de carga estamos acumulando biomasa, las plantas están produciendo exudados radiculares para beneficiar a los organismos, los microorganismos del suelo, y en la fase de descarga, el pastoreo, ¿qué va a hacer? Bueno, remueve la biomasa aérea, va a quedar material en el piso que llamamos mantillo, va a haber orina, va a haber bosta, y después tenemos dos procesos muy importantes que se gatillan con pastoreo, que son la muerte de raíces. Digamos, la planta sacrifica parte de su biomasa subterránea para poder balancear su cantidad de energía, su consumo con su producción. Y la otra cosa que va a hacer es aumentar los exudados radiculares para activar toda esos microorganismos que son los que le proveen los nutrientes para el rebrote. Así que, visto en el tiempo, carga, descarga, es casi imposible imaginar pastizales saludables sin herbívoros. Digamos, y no hay Leave It to Nature sin herbívoros.
porque el diseño es perfecto. Los herbívoros, sobre todo los rumiantes, están diseñados para descargar la bomba, y la ausencia de descarga en los lugares más secos nos lleva a desiertos. Así que aquí tenemos un pulso completo de carbono. Estamos listos para entrar con los animales. Estos pulsos amplios de carbono son bastante más grandes que lo que se recomienda desde el punto de vista de la performance individual de los animales y de la eficiencia de cosecha. Cuando estamos hablando del ecosistema completo, hay veces que tenemos que sacrificar eficiencia de cosecha de forraje para cambiarlo por eficiencia de cosecha de energía solar y de biomasa y de materia orgánica. Así que este es un pulso planificado, y el pulso lo hacemos con nuestros herbívoros porque son los que están reemplazando a la fauna con la cual los pastizales han evolucionado en la historia, digamos. En el Pleistoceno teníamos una serie de herbívoros y sus predadores que han desaparecido, y hoy no tenemos otra forma natural de descargar la bomba de carbono que nuestros herbívoros. Así que, ¿cómo hacemos eso? Ya bajando un poco a la práctica, bueno, planificamos el pastoreo. Digamos, nosotros practicamos manejo holístico como una metodología, una forma que nos permite implementar ganadería regenerativa de una manera replicable. Y en esto, bueno, el instrumento básico es planificar el pastoreo. Aquí tenemos escenas en una gran empresa ganadera de Argentina o también en un pequeño productor. No tiene barreras tecnológicas, no tiene barreras culturales. Es un proceso de toma de decisiones en donde lo que vamos a hacer es calibrar los movimientos de los animales para que realmente esa bomba de carbono funcione óptimamente. Y la otra cosa importante de la ganadería regenerativa es que la regeneración se puede medir. Es decir, más allá de que sea una filosofía, una forma de ver, no es un concepto etéreo. Es decir, es completamente concreto que podemos medir la regeneración. Y bueno, nosotros hemos desarrollado una metodología, una métrica para la regeneración, que es utilizada por el Instituto Savory en todo el mundo. En Chile hay un hub del Instituto Savory que es Efecto Manada, y allí ustedes, digamos, pueden acceder a esta metodología de medición en donde para cada predio se hace un plan de monitoreo basado usando sensores remotos y estratificando, separando ambientes diferentes, y el EOB combina evaluaciones anuales relativamente rápidas con mediciones cuantitativas más robustas, como puede ser medir la biodiversidad vegetal, la tasa de infiltración de agua y el stock de carbono. Eso se mide cada 5 años, como bien dijo el doctor Lal, digamos, el tiempo suficiente como para que estos procesos lentos se pueda encontrar algún resultado. Así que sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo medirlo, y tenemos la política de pensar que uno planifica con sus mejores herramientas, pero que puede estar equivocado. Entonces, el monitoreo de la vegetación o de los suelos, y el monitoreo de los animales y el monitoreo de las finanzas nos van a ir dando la pauta de si vamos bien o vamos mal. Y si vamos mal, corregimos. Es decir, aquí no hay ninguna receta que tenga que adoptarse a rajatabla, sino que son procesos de aprendizaje en donde es muy importante la observación y la medición de los resultados, y ser capaces de corregir las cosas que no están saliendo de acuerdo a lo esperado. Así que bueno, no voy a entrar mucho sobre la parte económica, pero sí podemos decir con una enorme consistencia de que la ganadería regenerativa es más rentable que las ganaderías tradicionales, con lo cual
Este es un dato de Corrientes, pero podría ser, esto lo hago, esta cuenta la hacemos en Patagonia, la hacemos en la región pampeana, da siempre igual. El sistema extensivo tradicional es el de menor rentabilidad, esto es margen bruto por hectárea. El intensificado, poniendo verdeos y pasturas y suplementos, al final termina siendo un poquito más rentable, no mucho más, pero con un enorme aumento de costos, o sea, aumenta el ingreso, pero aumenta el costo. Entonces, cuando vamos al margen, no hay un gran progreso. Y aquí tenemos el impacto del manejo holístico en dos versiones. Una, digamos, con pocos potreros, le ponemos 1.0 como diciendo, acá planificamos el pastoreo un poco con lo que había. No hicimos ninguna inversión en infraestructura, lo hicimos prácticamente con lo que había y nos fuimos a $132 por hectárea, comparado con 80 ya es un gran progreso. Y si le ponemos un poco más de infraestructura, digamos, estos son más parcelas con alambre eléctrico, con agua, bueno, tenemos una mejora adicional, pasamos a 150, que sí, ya es casi el doble que el sistema convencional. ¿Por qué es así? Bueno, primero porque tenemos más animales, aumenta la carga, la producción individual aumenta o se mantiene, y en el caso del intensificado, la producción tal vez no aumenta, pero caen absolutamente los costos, con lo cual eh, también aumenta el margen, ¿no? Y finalmente tenemos la posibilidad en un sistema regenerativo de la venta de servicios ambientales. Aquí en este caso está simulado las columnas verdes, cuál sería el impacto para estos productores de vender créditos de carbono participando en un programa de carbono como los que hay hoy disponibles. Así que fíjense que ya, bueno, $200 por hectárea, partiendo de 80, ya es más del doble. Y aquí $237 por hectárea, ya es el triple de lo que estábamos produciendo, con una enorme diferencia en la resiliencia también, porque un sistema de bajo costo y alta productividad es el que más va a resistir un cambio en las relaciones de precios, por ejemplo. Y también en el caso de una sequía, un sistema que trabaja con alta biodiversidad y sistemas radiculares fuertes va a poder resistir mejor la sequía. Así que no hay que perder plata para cambiarse de lugar, para posicionarse en ganadería regenerativa. Al contrario, digamos, el estímulo económico está ahí. O sea, más allá de si ustedes creen mi versión de que vamos contra un iceberg y que habría que moverse rápido, crean o no, simplemente con este dato de rentabilidad, al menos una de las barreras que sería voy a perder dinero, la respuesta es no. Así que repasemos, y esto coincide 100% con lo que acaba de decir el doctor Lal, el desafío de la ganadería y agricultura en la próxima década, no cualquier momento, esta década, es pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución al cambio climático y la degradación ambiental. Así que ahora vamos a hablar un poquito sobre carbono, porque creo que este es uno de los vectores o de los motores que van a ayudarnos a acelerar esa transición. Tenemos que cambiar la forma que producimos alimentos en 10 años. Bueno, ahora voy a hablar de un programa que facilita ese cambio, esa transición. Así que veamos esto. Bueno, esto está, digamos, es parte de lo que hace Roots. Roots es una empresa, una startup que se dedica a conectar a los productores regenerativos con el mercado de carbono para facilitar el proceso de ser retribuidos, digamos, de que los productores puedan recibir pagos por el buen trabajo que están haciendo con la tierra. Así que hablemos un poco del mercado voluntario de carbono.
el mercado viene creciendo, no es un mercado grande, es un mercado pequeño, poco más del 1% del mercado regulado, que es el mercado más grande. El mercado regulado es el que manejan los países o las grandes organizaciones. El mercado voluntario es un mercado que está creciendo, pero que son transacciones que ocurren entre partes independientes. No hay un organismo estatal en el medio. Para dar una idea de cuánto está hoy representando el mercado voluntario, bueno, es más o menos la mitad de las emisiones anuales de Argentina, que no son muy grandes en el contexto global. Pero se espera que crezca fuertemente el mercado voluntario. Estas son proyecciones recientes y esto se basa en lo siguiente. Estudios hechos revelan que para 2019 el 20% de las empresas más grandes del planeta que están en la revista Fortune, en la Fortune 500, digamos, el ranking de las 500 empresas de más volumen de facturación que hay en el planeta, ya el 23% tenían compromisos de carbono neutralidad. Y se calcula que para 2030 el 80% de las empresas más grandes del planeta van a estar con compromisos de carbono neutralidad. ¿Y eso qué significa? Que cada una de estas empresas tiene que medir su huella de carbono, tiene que reducir las emisiones, tiene que tener un plan de mitigación y todo lo que no puede reducir lo tiene que salir a compensar. Esto es, tiene que salir al mercado voluntario a comprar créditos para poder decir estoy en cero. Emito esto, lo reduje esto, pero sigo teniendo este saldo y lo compenso pagándole a un productor, a productores que están en Sudamérica, que están sacando carbono del aire, lo guardan en el suelo, y entonces yo les voy a pagar por haber hecho ese trabajo. Y con eso voy a neutralizar la huella de mi compañía. Esta es la lógica del mercado voluntario y por eso es que pensamos, o sea, se espera, perdón, que multiplique de acá a 2030, multiplique su volumen por 15 y a 2050 por 100. Y bueno, los créditos de carbono son otro tema. No todos los créditos de carbono son iguales. Digamos, un crédito representa 1 tonelada de dióxido de carbono y tenemos créditos que son por no emitir, por ejemplo, los créditos RED, que son por no deforestar. En realidad no hay un secuestro, sino que lo que estoy haciendo es no emitir. Eso, o por ejemplo, cuando cambiamos una central térmica, una central eléctrica térmica por una solar, no es que secuestré carbono, sino que simplemente dejé de emitir. Bueno, esos créditos valen aproximadamente la tercera parte de los créditos que son por remoción. Los créditos que son por remoción, aparte, su valor depende del rigor o de la solidez técnica que tengan, que el comprador, cuál es la confianza que despiertan en el comprador. Y normalmente los créditos tienen que ser verificados por una tercera parte. El 95% de los créditos que hay hoy son verificados por Verra, que es una certificadora. Así que nosotros, trabajando junto con Roots, desde hoy 21, tenemos hoy 2 programas de carbono en marcha. Uno de ellos está operando en Chile, que es el programa SARA. El programa SARA es un programa que se hizo en asociación con un grupo holandés que se llama Climate Neutral Group, que tiene 20 años de experiencia en el mercado de carbono. Roots provee la plataforma digital, todo lo que es la tecnología de manejo de datos para monitorear y reportar el proceso regenerativo. Y OBIS 21 provee la tecnología, digamos, de campo, el entrenamiento de los técnicos, el control de calidad, o sea, la generación del proceso de regeneración y la medición del proceso para proveer la información que los programas de carbono requieren. En Chile está Efecto Manada, que
digamos, hay varios campos chilenos que hoy ya tienen contratos firmados con Roots, perdón, el contrato es firmado con CNG y ellos estamos en el proceso final de validación del programa y de emisión de los primeros créditos, con lo cual esperamos que a comienzos del año que viene ya tengamos productores chilenos recibiendo pagos por secuestro de carbono. Así que termino por acá. Creemos que esta es una idea, la ganadería regenerativa es una idea potente a la cual le ha llegado su hora. Como ya dijimos, es parte de la solución al cambio climático y a la degradación ambiental. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Permite aumentar sustancialmente la producción de pasto a costo prácticamente cero. Tenemos un sistema de producción con altísimo bienestar animal, digamos, diría yo, el mayor bienestar animal posible para los animales domésticos. Tenemos un producto de altísima calidad, especialmente si entramos a la composición de ácidos grasos. Claramente, en general, la ganadería regenerativa son sistemas pastoriles y con alta calidad de forraje, con lo cual tanto la carne como los huevos como la leche que se generan en estos sistemas tienen una concentración de omega 3 que es muy superior a la de los sistemas industriales basados en concentrados. Así que ya dijimos, hay un negocio inmediato que es ser más rentable y ser más resiliente frente a los cambios que vienen. Esto redefine el rol del productor. Los productores normalmente nos definimos por lo que producimos. Entonces tenemos gente que dice yo soy productor lechero, yo soy criador de terneros, yo soy productor de maíz, yo soy lanero, dicen los patagónicos. Bueno, acá estamos encontrando un rol diferente al productor. Es un rol de cuidador de sus recursos naturales y productor de servicios ambientales que probablemente sean más indispensables para el futuro de la humanidad que la producción de carne, por ejemplo. Digamos, hay millones hoy de veganos en el mundo promoviendo que no comamos carne. La lana, por ejemplo, ya prácticamente no tiene un peso ínfimo en el mercado textil. Los productos que tenemos pueden ser reemplazados, pero difícilmente en el futuro que viene la humanidad pueda sustituir el trabajo de cada productor secuestrando carbono del aire, proveyendo hábitat para las especies, para los insectos, para los polinizadores, para las aves, o sea, sosteniendo el ambiente, suelos sanos, eh, secuestrando carbono, capturando agua pura. Tal vez en algunos lugares la crisis del agua llegue antes que la de la comida. Cosechar agua pura es un problema de la calidad de las cuencas, de la salud de las cuencas. Bueno, la ganadería regenerativa es un gran sanador de cuencas que reduce los escurrimientos, reduce los sedimentos y produce agua pura de alta calidad y como no usamos prácticamente insumos, también un agua que no tiene contaminación. Así que otro rol para el productor en el futuro, bastante más amplio que el rol de ser un productor de fibra o alimentos. Y yo diría que esto tampoco no es menor el tema de todos los jóvenes necesitan una causa. Los jóvenes necesitan algo que justifique su existencia, su vida. Y la verdad es que el campo tradicional, para muchos jóvenes, tal vez la mayoría, no representa una motivación, un desafío. Entonces, muchos jóvenes se van del campo para no hacer lo mismo que hicieron las generaciones anteriores y se van a la ciudad. Bueno, la ganadería regenerativa es una causa tan noble por todo esto que acabo de mencionar, por la importancia que tiene en el cambio climático, que nosotros lo que vemos es que los jóvenes se inflaman con ella, la posibilidad, y que vuelven al campo, pero no vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacer otra cosa, con una idea de calidad de vida y con una idea de propósito. Tienen claro por qué razón se levantan cada mañana
hacer al duro trabajo del campesino, del que está en el campo. Así que esto es fantástico. No, no sucede con la ganadería industrial, no sucede con la ganadería extensiva, sucede con la ganadería regenerativa. Y si pudiéramos imaginar que en lugar de tener, haciendo ganadería regenerativa al loco, entre comillas, de cada pueblo, esto se convirtiera en la regla, tendríamos una generación, después de varias generaciones que han destruido los paisajes, tendríamos una generación capaz de recuperar paisajes que sean funcionales ecológicamente, que sean vivibles desde el punto de vista social, recuperar esas comunidades rurales que vivieron del campo y que hoy languidecen porque las cosas no, la gente se fue del campo, y poder generar una cultura rural que rescate las cosas valiosísimas, invaluables de cada cultura, de cada historia, de cada lugar, pero las combine con una nueva cultura de regeneración donde se pueda conciliar la posibilidad de cuidar, mejorar el ambiente, mejorar el negocio y mejorar la calidad de vida en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación bastante enriquecedora. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Vamos a empezar con las preguntas de Zoom. Una que nos hacen, Pablo, es ¿cuál es el principal obstáculo a los que se enfrentan los productores cuando comienzan la ganadería regenerativa? ¿O qué brechas hay para la implementación de la ganadería regenerativa? Yo creo que el principal obstáculo es que no la conocen. El miedo al cambio creo que es el primer obstáculo, es un problema de comunicación y de conocimiento. Esto es relativamente nuevo, y que no hay una divulgación, digamos, no hay una divulgación explícita por parte de los organismos técnicos y organismos académicos. O sea, ojalá tuviéramos más Ratan Lal pregonando lo que pregona, ¿no? Es decir, tenemos creo que hasta ahora el movimiento regenerativo, si bien tiene un alto contenido de ciencia, ha sido bastante grassroots, digamos, bastante fuera de la academia convencional. Todavía hay gente que no cree en esto. Por otra parte, o sea, fuera del desconocimiento, yo diría que no hay grandes barreras. En algunos lugares podría ser la infraestructura de agua y alambres, pero eso diría yo que es un porcentaje menor de casos, y que con la rentabilidad que tiene esto es algo que se puede resolver. Por ejemplo, en nuestro programa de carbono en Patagonia financia el desarrollo de la infraestructura, es decir, que no es el productor el que tiene que poner el dinero, lo pone el programa de carbono. Así que creo que es el conocimiento y tal vez el miedo de cambiar, de perder algo. Gracias. También preguntan si en la ganadería regenerativa se consideran algunos estándares sobre contenido de materia orgánica o de microorganismos como para considerar un suelo sano. Bueno, en realidad el contenido de carbono y de materia orgánica de suelo cambia mucho de acuerdo a las zonas, ¿no? Es decir, es un atributo cada ecorregión tiene un determinado potencial. Sí, nosotros, por supuesto, al evaluar el stock de carbono de un predio, podemos comparar con el potencial de esa ecorregión, y como tenemos todo en base de datos, si tenemos varios predios de una misma región, podemos hacer un poco de comparación entre predios y decir, bueno, este campo está dentro del 20% superior, o estás en la media, o estás muy por debajo de la media. O sea, sí usamos varios de estos atributos para poder evaluar cada campo y poder diagnosticar la situación. Gracias. Y también nos preguntan si en RUTS, para la medición de carbono, ¿se hace la medición o se hacen estimaciones? Bueno, en realidad las mediciones las hace OBIS 21 o el Hub del Savory en el caso de Chile, y la metodología es una metodología cuantitativa, sólida científicamente, no son estimaciones. Digamos, se hace un muestreo,
aleatorizado y se toman muestras de suelo que se envían al laboratorio. Y esto se vuelve a medir al 5.º año. Lo que sí hay es se usa un modelo de simulación para ir generando créditos antes. Es decir, era una barrera muy grande esperar 5 años hasta tener los resultados de la segunda medición. Entonces lo que se hizo fue calibrar un modelo de simulación en donde ya el productor, al segundo año de estar en el programa, ya comienza a generar créditos que se hacen con ese modelo, y ese modelo después se recalibra cuando llegan las segundas mediciones, con lo cual, digamos, si hubiera un error de haber emitido más créditos, eso se compensa con un buffer, con una bolsa de créditos que se usan para eso, y si llega a haber subestimado el secuestro real, en todo caso, bueno, ahí se calibra para el siguiente periodo para que no subestime, para que genere más créditos por año. Pero digamos que nuestra característica es mantener un alto nivel de medición en terreno. Digamos, nosotros no estamos usando estimaciones que no estén respaldadas por medición de suelos en el terreno. Gracias. También hay hartas preguntas muy técnicas como número de carga, especies, productos a utilizar, que Ujú. supongo que la respuesta es como depende de cada caso. Sí, Sí, como sí, siempre, bueno, eso depende. sí. Cada Agronomía. zona, cada zona tiene sus particularidades, ¿no? No sé si me dice la zona, capaz que puedo contestar. Ya. Bueno, ahí la persona que preguntó, por ejemplo, por el número de animales, si quiere, puede decir la zona, pero bueno, vamos, ¿alguien aquí del público tiene alguna consulta que quiera hacerle a Pablo? No. Bueno, ahí hay una. Espera un poquito para, ahí te llevan el micro. Hola Pablo, una Hola. pregunta. ¿Cuánto disminuye la carga de cabeza de ganado por hectárea en la fase inicial de esta ganadería regenerativa? ¿Y cuánto tarda hasta tener un nivel de productividad o de carga equivalente a la tradicional? Bueno, yo te diría que con la excepción de lugares muy malos de Patagonia, digamos, los peores lugares de Patagonia, en general nunca hemos tenido que bajar la carga al comenzar. En realidad, arrancamos con la carga que tiene el campo y en el primer año la respuesta promedio es un aumento del 20 al 30% de la oferta forrajera, y en el segundo año o tercer año la respuesta promedio es 90% más oferta forrajera, con lo cual nosotros normalmente arrancamos con la carga que hay, y al año siguiente, si estaba recargado, quedamos nivelados. Y si ya estaba con la carga justa, ya en el segundo ciclo estamos aumentando la carga. Nuestra respuesta promedia en 4 o 5 años es entre 90 a 100% de aumento de la receptividad, digamos, de la producción de forraje disponible para el invierno, de lo cual nosotros no tomamos todo, o sea que aumentamos la receptividad un 100%, pero aumentamos la carga un 70, un 80% para dejar un buffer por eventualidad de que venga un año seco, un ciclo malo, y no estar tan jugados, digamos, tan cerca del límite. Así que, respondiendo corto, no hemos descargado prácticamente ningún campo, salvo campos ubicados en lugares muy malos de Patagonia, en donde si no descargamos no tenemos la respuesta que necesitamos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, con esto damos por finalizada la charla de Pablo. Agradecemos el contar con su presencia y con su experiencia. Esperamos vernos en alguna otra ocasión. Por favor, un aplauso para Pablo Borrell. Muchas gracias. Muchas gracias.